Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística de Somos Rosario, de Cablevisión. Gracias por estar allí junto a nosotros desde hace casi 17 años. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos. Y aquí estamos, estás mejor. Y me estoy recuperando. Porque se van reiterando las cosas. Me estoy recuperando. Buah. Espero que este fin de semana pase todo tranquilo, que no tenga que ir a ningún lado, que no me pase nada, que no tenga que correr con un taxi saliendo, ¿viste? Bueno, Exacto. nada. Exacto. Perfecto. Estemos tranquilos. Estemos tranquilos y cuidémonos. Sí, hay que cuidarse un poquito. Porque, viste, pasan los años y uno se tiene que cuidar. Y sí. Gracias a Dios tenía la vacuna puesta. Estaba vacunado. Muy bien, muy bien. Bueno, sobre ese tema es uno de los temas del programa de hoy, te digo. ¿Quién va a estar? Por eso va a estar la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario, la doctora Silvia Marmiroli, con quien vamos a hablar sobre las vacunas, si faltan, si ya hay, cómo están las camas, si hay cantidad de camas, si hay mucha cantidad de enfermos que están recurriendo a los hospitales, a los efectores públicos. ¿Cómo está el tema? Por otra parte, otro tema candente que hay en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y que hace tiempo que lo venimos conversando. Va a estar con nosotros el diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular. Pero lo importante, antes de ser diputado provincial, durante muchísimos años, ejerció la hermosa tarea profesional de ser periodista. Exacto. Y de ser un periodista investigador. Y de una investigación en la que él se preocupó y ocupó en el tema droga o en el tema narcotráfico. En últimas recientes sesiones dio a conocer precisiones sobre narcotráfico y lo nuevo, o lo que estaba y que nadie quería hablar y lo tenían oculto, tráfico o exportación de armas. Es muy peligroso lo que estamos hablando. Sí. Esa combinación, ese cóctel de narcotráfico con venta de armas, obviamente que es ilegal. Esta exportación que vienen de afuera, que él nos va a comentar, es peligrosísimo, no solamente para el país, es peligrosísimo para la población, es peligrosísimo para nuestros hijos. De eso vamos a hablar con el diputado provincial. Bueno, y además va a haber un tema distinto, interesante y quizá un poco, extraño en esta época. ¿Cómo puede iniciarse a un niño en la filosofía? Epa. Exactamente. Qué grande. Y que es posible. Y por eso ya está con nosotros la profesora magíster Alicia Pintus, que nos va a hablar cómo fueron sus experiencias y qué trabajos están haciendo en torno a eso. Y uno de los temas también que lo vamos a tratar después que presentemos el programa, vamos a estar con nuestro docente en seguros, vamos a estar con Maximiliano Luz Costa, vamos a hablar de dos temas, pero hay un tema que a mí me interesa y mucho. ¿Cuál? A diario, por donde vos vayas, siempre vas a ver a un conductor hablando por celular o mandando mensajitos por celular. ¿Hasta dónde es peligroso eso? Y hasta dónde se permite y nadie controla. Exacto. Así que, un temazo. Y además otra, ya que hablábamos de tránsito, rapidito, no todos los conductores de taxi son, pero hay uno en especial que lamentablemente no le pude tomar bien el número, que cometió una, pero no una infracción, una atrocidad de infracción. Hasta se llevó puesto uno de los parantes. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la doble traza de Wilrey, en la doble traza, y quiso entrar desde la doble traza por Dorrego y se enojó cuando se le indicó que por ahí no se podía y se llevó el parante que indica que por ahí no se puede, se lo llevó puesto. ¿Y qué dijo? Y con pasajeros encima. ¿Y qué dijo? ¿Qué va a hacer? No, dijo, a mí nadie me avisó. No dijo, a mí nadie me avisó. Pero usted también, ¿cómo no le avisan a este señor que no se puede doblar ahí? Pucha. ¿Nos presentamos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate. Y esta es nuestra presentación.
Seguimos en Jaque Mate y ya estamos con Maximiliano Luis Costa. Maximiliano, bienvenido esta noche aquí a Jaque Mate. Buenas noches, Jorge, buenas noches a la teleaudiencia. Decía cuando te estaba presentando de que a diario y por la calle que vos vayas te vas a encontrar que hay conductores, tanto de autos particulares como de taxi e inclusive hasta de colectivos, Sí. hablando por celular o mandando mensajitos. Y es un real peligro. Pero totalmente. Cuando veníamos para el canal, había uno que giró y ni miró que nosotros veníamos y giró delante nuestro y siguió hablando, marcando numerito por el celular. El otro día tomando un colectivo noté que el chofer, yo lo comenté la vez pasada, el chofer chocó un taxi y en la calle de Entre Ríos y San Juan tuvo que parar, bajarse para entregarle los datos, pero ¿por qué? Porque iba distraído con el celular y o sea, no hubo un siniestro muy violento, pero tuvo un toque con el taxista, pero justamente por distracción. Es permanente el tema de los siniestros por la distracción del celular. ¿Es evitable? Claro que es evitable, Jorge, sí. Fíjese, yo comenté en el programa anterior que estuve, que en Miami, recién ahora, en Miami, cuando yo estuve hace cosa de un mes, se estaba legislando sobre la utilización del celular mientras la gente conduce. Y les mandé justamente por WhatsApp que ahora hay casas, para que vieran que es verdad, le mandé a muchos amigos, que ahora hay casas de artículos electrónicos que están vendiendo el manos libre. ¿Por qué? Porque no todos los autos allá tienen el manos libre. Porque no se permitía, o sea, porque no estaba legislado el tema del celular. Acá tampoco está legislado. Hoy acá hay o sea, yo he visto que hay multas que se le colocan a gente que ha estado usando el celular. Es poco demostrable cómo estaba la situación hoy día, pero sucede que ahora va a haber cámaras con mucha nitidez que van a permitir la visualización del conductor para ver qué está haciendo mientras está conduciendo cuando hay un accidente. ¿Acá en Argentina eso es? Por ahora se está haciendo en España. Eso nos va a permitir, o sea, nosotros obviamente nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. En alguna medida la práctica la hacen ellos, que están mucho más avanzados, y después nosotros lo implementamos. Fíjese que ahora está implementándose la identificación por rostro. Eso nos va a permitir a nosotros identificar a la gente que se está fugada o que está en alguna infracción que debería ser capturada. O las patentes. Las patentes de los vehículos. Los sensores que hay en las autopistas de Estados Unidos son automáticos. Incluso cuando uno pasa con el auto ya fue fotografiado, pero no para ponerle la multa solamente si fuera necesario, sino para cobrarle el peaje. Y lo otro que venías contándome es de que de acá no mucho tiempo más, las cámaras también van a tomar el rostro de la persona cuando cruzan una calle. Exactamente, va a estar habilitado todo ese sistema de seguridad, por supuesto muy controlado, porque hay gente que no le va a gustar que la identifiquen dónde está o qué está haciendo. Entonces va a estar bien controlado. Yo insisto que las cámaras tienen que ser ubicadas en lugares estratégicos y a su vez que quien las controle no usufructúe eso como para beneficio propio, como suele ocurrir. Entonces, si bien es una cosa complicada desde el punto de vista de la seguridad, también va a ser favorable desde el punto de vista de la seguridad. El otro tema que querías charlar y que lo veníamos charlando y que me parece interesante. Llega a la esquina una bicicleta y un colectivo y chocan. Una bicicleta, una moto. Una moto y un colectivo y chocan. Hay una jurisprudencia que chocó una moto en Buenos Aires con un colectivo. Y habitualmente el resarcimiento lo realizaba el vehículo de mayor porte. Pero ahora tenemos una jurisprudencia de que como la moto chocó al colectivo y la prioridad la tenía el colectivo, entonces se lo declaró culpable al de la moto. Yo conté en otra oportunidad que pasó gente que cruzaba en la mitad de la calle y fue chocada con una moto, habían declarado como culpa concurrente. Eso acuérdense, o sea, ¿por qué? Porque está en infracción, por eso hay que tratar de cruzar en la senda peatonal. Cortito y lo último, sí. El otro día te recordaba a vos, porque había charlado en el programa pasado de ese tema. Hablaba de la ruta de la ruta AO21. Sí. San Lorenzo, Pueblo Ester. Sí, correcto. Y yo decía el otro día de que a esa autopista... La 26. La 21. La O12, perdón, no 21. La O12. La 012. Y yo decía que a esa autopista le faltaba, obviamente, una mano más para ver un ida y vuelta sin que nada. Bien.
y que le faltaban puentes y demás. Exacto. Hubo un accidente terrible. Terrible. ¿Es evitable o no hubiera sido evitable? Totalmente evitable, Jorge, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, que hay que hacer en los cruces de las rutas importantes, está la 18 o la 8, como quieran, la antigua de Oviolagos, y la A012, ¿cómo no ponen un puente ahí? Claro, pero con el tránsito que hay. Después más sí. No, sí. Más hacia Ricardone, sí, también hay lugares donde debería haber un puente. Sí, y donde hay un cruce de vía también. También. Un paso a nivel, digamos. Y no lo hay. Bien, ahora la pregunta mía es, Sí. ¿has trabajado? Eso evita los siniestros. Obviamente. ¿Has trabajado en compañía de seguro? Sí. ¿Vos crees que las compañías de seguros podrían aportar, podrían ayudar a que se hagan eso a los efectos de que de pagar menos por muertes o accidentes? Hay algunas cuestiones, como por ejemplo las capacitaciones que se hacen a través de las compañías, lo eximen de ciertos impuestos. Eso se podría implementar para la concreción de algunas obras, por ejemplo, de ese tipo. Decir, bueno, impositivamente te elimino esto si vos participás con esto. Con una cantidad, si todos ustedes participan, porque eso Jorge, le va a redituar a ellos. Yo me acuerdo que, habiendo trabajado en una compañía de seguro, que hay una empresa de unas líneas de colectivo en las que participan compañías de seguro acá en Rosario. Ah, mira vos. Así que tranquilamente se podría implementarlo. El tema es implementarlo, Jorge. O querer implementarlo. Tener la decisión de hacerlo. Todo es factible, es simplemente implementarlo. Lo que sucede es que estamos, yo siempre me acuerdo cuando decía mi papá, vivimos en un estado ladrón. Entonces, él lo planteaba desde un punto de vista muy amplio. No estoy diciendo que... Pero el estado ladrón desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de las cargas que tiene para poder manejarse. Entonces, si eso se modifica, hay muchas cosas que se pueden implementar. Maximiliano, gracias por haber estado esta noche, gracias Jorge, por haber ayudado a hacer docencia a partir del seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y lo venimos haciendo hace muchos años acá? Muchísimas gracias. Seguimos con más Jaque Mate y cuando volvamos de este corte comercial, Alicia Puintus, Magister y los chicos y la filosofía. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-5611. Vacaciones de invierno increíbles. Del 6 al 21 de julio, jugá, sorprendete, explorá, imaginá y divertite con las propuestas que los espacios culturales de la provincia tienen para vos. Plataforma Labardén, Casa Arijón, el Cine El Cairo, la Franja del Río, el Museo Gallardo, Marc y del Deporte, Los Aleros y más. Te esperan para vivir en familia unas vacaciones increíbles. Entrada libre y gratuita. Consulta la agenda completa en www.santafe.gov.ar/cultura. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Seguimos en Jaque Mate y este segmento es auspiciado por... La bohème, et nous vivions de l'air du temps. La Bohème, Deco and Art, Rioja 1683, Rosario. Bueno, y ahora ya en Jaque Mate
Estoy acompañada por la profesora Magíster Alicia Pintus. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Bueno, el gusto es mío, realmente volver a estar con ustedes otra vez más, Lidia, me encanta. Bueno, vos sabés que yo pensaba, digo, a un chico, a un niño, a un pequeño, ¿se lo puede introducir en la filosofía? Y Sí, vos tenés sí, experiencia sí. en el tema, Sí, ¿no? sí, por supuesto que se lo puede introducir. Suena raro, porque uno piensa filosofía muy superior. Sí, cuando yo le preguntaba a los alumnos el primer día de clase, digo, los del nivel superior, por ejemplo, ¿qué pensaban? Bueno, ponían unas caras muy feas respecto de la filosofía, porque en general le parece ser un saber muy complicado, destinado a unos pocos iniciados, ¿no? Casi arqueológico. Y sobre todo en alguna época destinado a que lo realizaran solamente los varones, y si peinaban canas, mucho mejor, ¿no? Cuando iba a la facultad, sí se me ocurría preguntar a mí, ¿y cómo no hay mujeres que hagan filosofía? Me miraban como diciendo, no, eso es para varones, de casualidad las admitimos a ustedes. Pero sí se puede hacer filosofía con niños si consideramos a la filosofía en su significado etimológico más puro, que es este amor a la sabiduría o este amor al conocimiento, esta búsqueda, que significa un preguntarse o un interrogarse permanentemente sobre la realidad, aquello que sea la realidad natural, social, humana en general. Entonces, uno tiene que pensar que puede hacer filosofía si considera una determinada definición de la filosofía mucho más abierta y mucho más amplia que la que está reservada a los claustros académicos, que a veces es justamente para iniciados y como para que podamos entender poco aquellos que no son de filosofía. Ahora, por ejemplo, cuando el nene te pregunta, la nena te pregunta, ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Por ahí podemos empezar? Esa etapa probablemente uno la pueda situar en el inicio de la escolaridad primaria, entre los 5 o 6 años. Es una etapa profundamente filosófica. No solo lo han dicho Matteo Littmann, que fue el creador en su momento del programa de filosofía para niños, sino que lo han dicho otros filósofos. Karl Jaspers lo dice en un libro clásico que es La filosofía, habla de que esas preguntas que se hacen los niños son preguntas filosóficas. ¿Ves? Claro, son preguntas filosóficas que si no tienen un interlocutor que pueda ayudar al desarrollo de ese pensamiento crítico, muchas veces son obturadas. Después te cuento. Y los adultos que no saben la respuesta, los de filosofía tampoco sabemos la respuesta, pero no importa, la seguimos buscando. Pero quienes no saben la respuesta, en vez de ponerse a buscar juntos, lo que hacen es censurar que los niños nos pregunten. De hecho, lamentablemente, muchas veces la educación lo que hace es aplastar todas las preguntas incomodantes que hacen los niños y con ello su curiosidad natural. Pero sí, esa es una etapa profundamente filosófica. Creo que la adolescencia es otra etapa también de muchos cuestionamientos y de revisión del mundo, pero entre una y otra hay muchas posibilidades si pensamos organizar la enseñanza de la filosofía como una comunidad de indagación. Así lo menciona su creador, Littmann. Y en ese sentido, el docente tiene que cambiar de rol, o aquel que coordine un taller de filosofía para niños, con niños, debe situarse no en el lugar del que da las respuestas, sino del que genere y promueve las preguntas, los interrogantes, los viejos y perennes interrogantes que hoy todavía seguimos preguntándonos y siguen teniendo vigencia, pero realizados de una manera que pueda ser atractiva y adecuada a cada edad, con literatura adecuada a esas edades. No lo vamos a llevar a leer a Aristóteles directamente, niño, pero sí le podemos hablar del justo medio. De hecho, cuando mi hijo estaba en la escuela primaria, había tenido algunos problemas así de a veces pedir demasiado a los compañeros o exigir o querer jugar, lo que le pasa a todos los chicos, ¿no? ¿Quién cede? El otro, yo. Y bueno, hablamos mucho acerca de Aristóteles y el justo medio como la virtud excelente, ¿no? Entre extremos, que había que lograrlo y que era un equilibrio que había que buscar toda la vida. Bueno, luego vino el problema cuando me dijo, se lo explico a la maestra, y le dije, no,
más vale que no se lo expliques a la maestra, trata de ponerlo en práctica. No. Claro, me asusté, Claro, claro. podía ser peligroso. Pero bueno, Lindman hizo eso con sus hijos, los usó de conejitos de indias, cuando él empieza el programa por allí, finales de los 60, en el año 69 más o menos, él empieza las investigaciones más formales sobre el tema. Practicaba con sus hijos y les hacía leer algunos cuentos que él estaba escribiendo ad hoc, específicamente para el trabajo con otros niños que no eran sus hijos. O sea que empezó por el año 69, ya hace bastante que empezó esto. Muchísimo tiempo, muchísimo. Ustedes también lo pusieron en práctica, Nosotros además en el año 99 con Ernesto Edwards escribimos Filosofía apta para todo público, y era una versión sobre la posibilidad de hacer filosofía con niños y adolescentes. Una posibilidad de acercarnos a pensar por nuestra cuenta, a que otros no nos engañen, a que podamos nosotros tener discernimiento. No es tanto que pueda reproducir las ideas de un filósofo, sino en todo caso utilizar un diálogo virtual con esos filósofos para tener nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos acerca del mundo. Y bueno, tratar de que otros no piensen por nosotros, porque la verdad que no siempre nos va bien cuando otros piensan por nosotros. Exactamente. ¿Y quién te dice que en todo eso surjan también nuevos filósofos, no? Sin duda, hay algunas, a lo largo de estos más de 50 años, ¿no?, que viene desarrollándose, se ha visto que no solo es un beneficio para los niños, que mejoran en todas las áreas de conocimiento, sino que también es un beneficio para la filosofía porque trae problemáticas que quizás los filósofos adultos no se las han imaginado, no las han pensado porque no ven la perspectiva desde la mirada del niño. Y entonces creo que es también en búsqueda de la inclusión, de esto de sentir la equidad, encontrar que tenemos que respetar las ideas del otro, porque justamente esa comunidad de indagación significa un espacio de debate de ideas. No es que al final de todo eso alguien se lleva la verdad. En todo caso se llevan muchas verdades a las cuales han arribado después de haber hecho un proceso de reflexión con otros, donde lo más importante es un juego democrático, donde todos nos escuchamos, donde nadie tiene la verdad absoluta y donde el que sabe un poco más coordina para que los otros puedan pensar y no para imponerles sus ideas. Cosa bastante difícil, pero que bueno. Lógico, sí, pero en definitiva, en la escuela se aplica la filosofía sin decir que se aplica. Algunas veces sí, algunas veces no, depende. A veces se obtura la posibilidad de pensar. Y otras veces no, se da ese espacio de un taller creativo, diría yo, donde nosotros partimos de un problema, de un dispositivo que nos genera curiosidad o preguntas y empezamos a imaginarnos qué puede ser la respuesta más adecuada para esto. Un tema hermoso, Alicia, para seguirlo charlando. Bueno, tengo para vos un libro de Fabricio Simeone y Federico Tinivela, Cuentos batidos de Homo sapiens. Así que esto es para vos. Bueno, muchas gracias. Por allí tenemos material también para trabajar. Claro que sí, seguro. Porque hay que buscar de todo, cuentos, dibujitos para reflexionar, un montón de cosas que en la vida cotidiana las vemos, pero no pensamos sobre ellas. No pensamos, exactamente. Bueno, gracias Alicia por haber estado y un tema muy lindo. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades, descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario.
Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. ¿Hay un problema? Reportalo con la nueva aplicación Móvil Rosario Responde. Carga tu reclamo. Monitorea su avance. Califica su resolución. Tu reclamo nos ayuda a mejorar la ciudad. ¡Súmate! Seguimos con Jaque Mate y este bloque es auspiciado por... Seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho al inicio de nuestro programa, estoy con el diputado provincial Carlos Delfrade. Además de diputado provincial, ha sido periodista, amigo desde hace muchos años, nos conocemos desde hace muchos años y creo que compartimos algunas cosas juntas, sí, ¿no? Sí. Desde los trenes en adelante un montón de temas. Exactamente. Y primero, te agradezco en traerme este libro de regalo, que es de él fundamentalmente. Este es un libro por año que le prometimos a la gente que íbamos a hacer por cada año de legislador, un informe sobre el desarrollo del narcotráfico en la provincia y la región. Cada uno con su característica. Este año fue el año de las balaceras. Hace, creo que fueron 2 o 3 sesiones ordinarias atrás, tuviste una amplísima... la anterior, la última. La última. Sí. Tuviste una amplísima actuación en la Cámara de Diputados cuando empezaste a hablar de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, pero de una forma bastante peligrosa en el sentido de lo que estabas hablando. Y la asociaste con la última información que tuvimos, que era la venta, exportación ilegal de armamentos desde la Argentina, que también salía de acá y de la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue muy impactante la información. El 26 de junio pasado, la Argentina se desayuna con una información que da a conocer el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde dice que miles de piezas de armas de altísima tecnología, de altísimo desarrollo, venían de 2 países, de Estados Unidos y de Alemania. Venían a la Argentina y se ensamblaban, por una parte en Buenos Aires y la otra parte en Arroyito. Acá en Rosario. Acá nomás. Al norte de la ciudad. Acá nomás. Con un apellido muy conocido, Ragusa. Ragusa era un hombre que ya venía importando y exportando esto. Lo importante es esto, subrayo, venían de Estados Unidos y de Alemania, principales potencias de Occidente, y se llevaban armas ya absolutamente terminadas para los 2 grupos narcos más importantes que en estos momentos tiene Brasil, que es el primer Comando Capital por un lado y el Comando Vermelho por otro. 2 estructuras narcos con miles de integrantes, pero que se manejan desde las cárceles. Cualquier parecido con la realidad de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires o de Córdoba no es mera coincidencia, es la misma matriz. ¿Cuál es el tema que nosotros marcábamos allí? Que en forma paralela, en el año 2013, nosotros tuvimos la suerte de poder aportarle a la Justicia Federal un documento que era un informe de la Policía Federal Argentina en donde decía que parte de la banda de los monos se había contactado con el Comando Vermelho en Brasil en el año 2008 para importar armamento de alta tecnología y así imponerse en la ciudad de Rosario. Impactante ese documento, no sé bien en qué terminó la investigación, de hecho no terminó prácticamente en nada, pero era una especie de argumento que explicaba por qué los monos se impuso después en toda la ciudad. Déjame preguntarte. Sí, claro. ¿Cuál fue el juez que lo tomó? Eso lo tomó un fiscal en aquel momento, Reinares Solaris, el que lo tomó, y después supongo yo que lo debe haber tomado Bailaque. Y ahí terminó. Y terminó ahí. Bien.
Eso se sumaba a otras cuestiones que después empezaron a aparecer. El robo de armas de la fábrica militar Sí. de Fray Luis Beltrán, Sí, señor. el destino de esas armas que iban a Brasil y algunas de esas armas que terminaron en Europa. ¿Cómo? Algunas de esas armas de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán terminaron en Europa. Entonces, claramente había un circuito ya desde hacía muchísimo tiempo que tenía que ver con estas cuestiones. El otro tema que se había presentado en la legislatura a través de un tipo que yo admiro mucho, que es Héctor Caballero, fue la cuestión del contrabando de tabaco. El contrabando de tabaco, una vez más, tenía una posta muy fuerte acá, en la ciudad de Rosario. Y ahí recordamos las investigaciones que habíamos hecho en el año 2000 y el año 2002, en donde dos integrantes de la prefectura de Santa Fe, que eran de inteligencia de la prefectura de Santa Fe, habían llegado a denunciar a bandas que prostituían chicas paraguayas de 12 y 14 años y que después en la comisaría séptima, acá en Rosario, a metros de la terminal de colectivo, le fraguaban el documento para que aparecieran como mayor de edad y eran explotadas en los burdeles de la zona de la terminal de colectivos de Rosario. Esa misma banda de paraguayos traía marihuana, traía cigarrillos, traía chiquitas que eran prostituidas acá y también estaban vinculados con la cuestión de los armamentos. ¿De dónde salía todo eso? De la localidad de Pedro Caballero, donde ahora están trabajando los dos grupos narcos brasileños con armamento de Estados Unidos y de Alemania para sembrar sus negocios en toda América Latina. La gran pregunta es, ese armamento que viene de Estados Unidos, que viene de Alemania, ¿son armamentos producidos por quién? Por el propio Estado norteamericano y por el propio Estado alemán. Entonces se vuelve a la matriz. Los negocios más mafiosos que tiene hoy el mundo, como el narcotráfico y como el armamento, no vienen de los barrios. Vienen de los pliegues corruptos de los estados, de los gobiernos, que después lo ponen como mercadería de segunda. ¿Sabe cómo lo estudiamos esto? Cuando estudiamos el contrabando de cigarrillos, en donde la Philip Morris tenía 5 marcas y tenía una sexta, la más barata de todo, a la que denunciaba como competencia desleal. Pero la que producía eso era la Philip Morris. Ojo con estas cuestiones, porque después todas esas armas empiezan a aparecer en las noticias policiales que leemos todos los días, en donde nadie se pregunta por qué esas armas aparecen aquí, en nuestro territorio y en la mano de nuestras pibas y nuestros pibes, que después terminan, por supuesto, siendo asesinados por esas armas. De algunos sectores también se dijo y se habló de que, lo he escuchado, la monja Marta Peloni, no hace días. Sí, hace días había acusado a la Cámpora. A la Cámpora. Y también había tenido yo información de algunos lugares donde se acusaba a la Cámpora también de estar en el mismo juego del tráfico de armas. Sí, lo que hay que decir es que hay que separar la paja del trigo porque hay grupos de militantes de esa organización como de otras que no tienen nada que ver con eso. Lo que sí creo que tuvo que, me parece, porque la conozco de hace años a la hermana Marta Peloni y conozco de hace años Corrientes, Corrientes tuvo un gobernador involucrado en el tráfico de cocaína, involucrado en el tráfico de armas, que fue Colombi, y que fue juzgado nada menos que por un juez de Santa Fe, un hombre de Reconquista, como es el juez de allí, de la ciudad de Reconquista. Él fue el único que llevó adelante esta investigación y fue muy impactante. Él tenía algunos contactos con ciertos sectores políticos. Me parece que la hermana Marta Peloni lo que quiso decir es que tenía esa confirmación. Y lo llevó a lo generalizó y ahí probablemente va a tener que explicar que no todos son así. Ahora, lo que sí queda claro es que es de arriba hacia abajo. Ahora, la última pregunta, Carlos. ¿Hasta dónde hoy, hasta dónde hoy la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, hablo de nosotros, porque podemos seguir hablando de mucho más, hasta dónde hoy la política, la justicia, los empresarios y hasta los grupos policiales, ya sea de las policías provinciales o las federales, y de los no policías, gendarmería, prefectura, están involucrados y muy involucrados? Siempre tenés nicho en cada uno de los sectores que nombraste. Lo que más se ve son los últimos eslabones, en este caso los policías corruptos, los gendarmes corruptos, eso es lo que más se ve. ¿Por qué? Porque se lo exponen, son los perejiles en todo eso, los últimos eslabones. Pero claramente hay nichos de corrupción en la aduana, en la política, en lo judicial, en lo empresarial, si no, no se podría lavar el dinero. Pero de esto de hace 40 años, Jorge, yo por eso digo
que ojo con lo que venimos desarrollando, porque en la década del 90, cuando Estados Unidos decidió terminar con Escobar Gaviria y con los hermanos Orejuela, con los carteles de Cali y de Medellín, la Argentina apareció como reemplazo de Colombia. Ojo con esas cosas porque nos lo vuelven a hacer en el 2007 y ojo que ahora somos plataforma de exportación de armas. Ojo con eso. Y no habría que tener también mucha atención, y esto te lo pregunto desde la ignorancia, a alguien que investiga y sabe de este tema. ¿Vos creés que Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, con la llegada de tantos extranjeros a la Argentina, que uno no entiende que un país que está pasando por tantas dificultades, tantos extranjeros vengan a la Argentina y no haya un control? Sí, yo igualmente creo que el problema no son los extranjeros, sino son los argentinos. No, está bien. Somos. Está bien, pero dentro de esa... No, yo entiendo tu preocupación y está muy bien, porque de hecho a partir del 2007, cuando yo te digo que vuelven a modificarse las reglas... La mujer de Escobar Gaviria vino acá. Claro. El hijo está acá. Pero por decisión de Menem en aquel momento. Está bien, por eso digo, también hay política ahora. No, sin duda, pero eso sin duda. Lo que yo digo, que el problema narco de la Argentina no lo crearon los colombianos, ni los mexicanos, ni los brasileños. ¿Ahora se puede solucionar? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que salir del esquema de que la seguridad va a ser hija justamente de las armas, de las cárceles, de los patrulleros inteligentes. Si ponemos trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, que es por otro lado, ahí se soluciona. Más lo otro. Lo otro lo tiene que tener con gente que sea no corrupta, con gente limpia. Difícil, ¿no? Hay que pelear. Bueno, todos los que vienen a Jaque Mate se llevan un presente de regalo. En este caso, un tipo cualquiera, escrito por un periodista rosarino, Pedrito Esquiliachi. Esto de Homo Sapiens. Un esto es para vos, Pedro. Muchísimas gracias. Recién sacado, Gracias, porque Jorge. hace 2 meses, hace poquito lo presento. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes. Y vamos a seguir conversando porque me interesa. Y gracias por esto. No, con todo gusto. Este fin de semana va a ser el cabecera de lectura. Algunos, porque si no te va a hacer mal. No, pero es bueno leerlo todo. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con Jaque Mate y cuando volvamos, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario, aquí en Jaque Mate, hablando de temas de salud que a usted le tienen que interesar. Profesional o tenés un oficio. ¿Qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Vacaciones de invierno increíbles. Del 6 al 21 de julio, jugá, sorprendete, explorá, imaginá y divertite con las propuestas que los espacios culturales de la provincia tienen para vos. Plataforma Labardén, Casa Arijón, el Cine El Cairo, la Franja del Río, el Museo Gallardo, Marc y del Deporte, Los Aleros y más. Te esperan para vivir en familia unas vacaciones increíbles. Entrada libre y gratuita. Consulta la agenda completa en www.santafe.gov.ar/cultura. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada por la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario, la doctora Silvia Marmirori. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida nuevamente aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, te invitamos cada vez que hay problemas con la temperatura y empiezan las enfermedades, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tema vacunas? Bueno, nosotros en este momento en lo que más insistimos es en la vacunación antigripal,
Por supuesto que forma parte, todas las vacunas del calendario son importantes, pero bueno, este es un momento muy propicio para reforzar a aquellos que estén dentro de la población que tiene indicación de vacuna antigripal que se vacunen. Estamos a tiempo, hay que seguirse vacunando. Hay que seguirse vacunando. Nosotros estamos bastante conformes con los niveles de vacunación que tenemos con respecto al año pasado, porque este año recibimos las vacunas de Nación un mes más tarde. Se empezó a vacunar el 22 de abril. Bueno, también vino un poco demorado el frío y si bien en algunos grupos etarios, como los mayores de 65 años, el personal de salud, el personal esencial, tenemos alta cobertura en la vacunación. Por ahí otros grupos, como los grupos de riesgo entre 2 y 64 años, este grupo de personas que nosotros decimos que son los que tienen alguna enfermedad, como una enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades renales, trasplantados, pacientes con inmunodeficiencias. Bueno, que estas personas que deben concurrir a vacunarse con una indicación médica, vayan a su médico. También les decimos a los profesionales que se acuerden de indicarla y de reforzar la importancia que tiene la vacunación. Y por supuesto, bueno, como ya habrán escuchado, que se anunció desde el Ministerio Provincial, se ha recibido también desde Nación una vacuna que es la vacuna Menveo, que es una vacuna contra las enfermedades producidas por el meningococo. Esta vacuna, digamos, se estuvo distribuyendo en estos días, porque por el fin de semana largo, bueno, para distribuir en todos los centros de salud. ¿Es para chicos esa? Sí, esa vacuna es para niños pequeños. Está demostrado, digamos, que si bien forma parte del calendario nacional para niños pequeños y también una dosis en los 11 años, bueno, como ha habido esta discontinuidad en las vacunas, se ha definido vacunar a los niños más pequeños. Así que aquellos niños que hayan nacido después del mes de octubre del año 2016, que no hayan completado el esquema, o si tienen dudas con respecto a que el esquema esté completo, digamos que recurran al centro de salud, que bueno, va a haber vacunas disponibles y se va a poder vacunar contra esta enfermedad. Sabemos que en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 1 año y en los menores de 9 meses, es donde se da, por lo menos en la Argentina, se han dado los casos de enfermedades más graves producidas por el meningococo. Claro. Ahora, las vacunas, todas en general, son necesarias, porque hay algunos que tratan de desmitificar a la vacuna, ¿no es cierto? Que no quieren que la gente se vacune. Sí, por supuesto, todas las vacunas son importantes. Cualquier persona, digamos, puede recurrir al centro de salud. También a veces es más difícil que los adultos se concienticen de que se tienen que vacunar. Es importante. Las vacunas a veces previenen las enfermedades y otras veces por lo menos previenen las formas graves de enfermedad. Así que es muy importante, digamos, tener la vacunación al día. Además, bueno, la vacunación es una práctica muy importante porque además de protegernos a nosotros como individuos, también es una práctica de la salud colectiva que decimos nosotros, porque ayuda a que esta enfermedad o a que cualquier enfermedad no se difunda entre otros, o sea que tiene una doble acción, por eso es muy importante. Sí, 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 para evitar epidemias. ¿Y la vacuna contra la neumonía? Bueno, la vacuna contra el neumococo, existen dos tipos de vacunas. Sí. Esa vacuna se aplica una sola vez y se aplica en personas de riesgo. También hay que consultar al médico porque en aquellas personas mayores de 65 años o en aquellas personas que tengan alguna otra enfermedad grave, esta vacuna está indicada. Se tienen que colocar las dos, ¿no? Sí. Una un año y la otra... Exactamente, como vos decís, y es una única dosis. Ajá, perfecto. Bueno, sí, ¿no? Porque son casos que... hay casos de neumonía. Últimamente hubo casos. Sí, por supuesto. Esto siempre previene, recordemos, por lo menos disminuye la posibilidad de hacer una infección grave. A veces puede ser una infección con mucha menor sintomatología o sin complicaciones graves. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y en esta época que los fríos fueron bastante intensos días atrás, ¿hay mucha demanda de camas? Sí, bueno. ¿De atención? Como nosotros sabemos, en la época de alta demanda, que va desde los primeros días de junio hasta fines de agosto, nosotros la llamamos alta demanda justamente por esto, porque es más frecuente la patología respiratoria. Claro. O sea, en general, acompañado al frío y a la circulación de virus, que en este momento hay circulación de virus de influenza y hay circulación de virus sincicial respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis en los niños y sobre todo en los niños pequeños, hace que las personas, digamos, consulten más a los servicios de salud, a las guardias, y también se dan con más frecuencia cuadros que a veces requieren internación en camas comunes o a veces en camas críticas.
hemos estado, sobre todo las 2 semanas previas a esta, que ha coincidido con mayor frío, con un alto porcentaje de ocupación de camas, también mucha demanda en las guardias. El fin de semana largo, al estar los centros de salud cerrados, también se ha producido un aumento de demanda en las guardias. Pero bueno, todos nuestros equipos se han trabajado en reforzar en algunos horarios, a veces también se reprograman cirugías programadas para tener más disponibilidad de camas y sobre todo de camas críticas para la patología estacional. Y esto se trabaja varios meses antes para, digamos, estar preparados para la alta demanda, que siempre sabemos que en estos meses de frío aparece. Sí, por supuesto. Y por supuesto ahora nos encontramos con las vacaciones de invierno, que ya sabemos que también el distanciamiento social, digamos, favorece que, como esto tiene una alta contagiosidad con el contacto persona a persona, disminuya un poco la posibilidad de contagiarse. Y también recordamos que es muy importante, además de vacunarse, que insistimos, que estamos a tiempo, que insistimos que hay que vacunarse, todas las otras medidas que tienen que ver con los cuidados generales del frío, que son, bueno, salir bien abrigado, desabrigarse cuando se ingresa a los ambientes calefaccionados, ventilar bien los ambientes, ventilarlos no solamente para, digamos, de contaminar el ambiente, sino también cuando se calefaccionan los ambientes y sobre todo a la noche, el tema de prevenir la intoxicación por monóxido de carbono. Exacto, porque hubo casos, ¿no? Ya. Por supuesto, que siempre todos los años tenemos algún caso y a veces hay... Claro. Sabemos que este gas puede producir desde una intoxicación leve, que puede producir mareos, vómitos, hasta pérdida de conciencia y hasta la muerte, porque es un gas que no tiene olor ni color. Y bueno, muchas veces las personas están dormidas y no se dan cuenta de que se produce esta intoxicación. Y también, bueno, el lavado de manos, por supuesto con agua y jabón, que sea frecuente, el lavado con gel, con alcohol en gel, si es que no hay agua y jabón en la mano, bueno. Y también estar muy atentos, digamos, y no automedicarse. Cuando aparece fiebre muy alta durante varios días, donde aparece dificultad respiratoria, o sobre todo en los niños pequeños o en los adultos mayores que a veces tienen menos síntomas, uno nota una alteración del carácter, nota dificultad para respirar, nota fiebre o alguna otra cosa que llame la atención, rápidamente consultar. Ajá, bueno. Y otra cosa, si alguien tiene ya los síntomas, que tiene tos, que tiene algo de fiebre, no se puede poner la vacuna en ese momento, ¿no? ¿O sí? Siempre la vacuna, si es un resfrío leve, porque nosotros siempre decimos que cuando uno habla de gripe muchas veces a veces lo relaciona con una irritación de vías aéreas superiores, que es un resfrío, que no produce decaimiento general, a veces un leve decaimiento, que la fiebre en general no es tan alta. Bueno, esos son resfríos y son virosis respiratorias producidas por otros virus en general. Ahí se puede colocar. Ahí se puede colocar. Si la fiebre es alta o hay mal estado general, en general ninguna vacuna se coloca en ese momento y siempre se espera que pase ese cuadro agudo. Ajá, perfecto. Bueno, hubo casos de gripe A en gente que no estaba vacunada, ¿no? Sí, hubo casos de gripe A, son casos que ocurren todos los inviernos, o sea, a veces, vuelvo a decir, aunque las personas estén vacunadas, una vez se puede tener gripe igual, pero en general se previenen las complicaciones graves que a veces sabemos que pueden llegar hasta morir una persona por un cuadro de gripe grave, con insuficiencia respiratoria. Pero bueno, por eso al estar la vacuna, hay que vacunarse contra la gripe todos los años, porque van haciendo alguna modificación en las cepas y además porque la inmunidad no es definitiva, entonces hay que vacunarse todos los años y bueno, y el que tenga alguna duda, consultar a su médico y preguntar. Exactamente. Bueno, o sea, en definitiva, los rosarinos podemos estar, por lo menos los de esta zona, tranquilos, que las camas están, las vacunas están, está todo. Sí, por supuesto. En este momento, digamos, es todo muy dinámico, las camas están ocupadas, pero bueno, en las guardias siempre se atiende, a veces hay días que habrá que esperar un poco, pero bueno, pero van a ser atendidos y seguramente se va a buscar la respuesta mejor para cada situación. Bueno, gracias por estar y tengo un libro para vos por haber estado aquí, El Rosal del Guerrero, de Olinda Montenegro, de Homo Sapiens. Esto es para vos, por si tenés tiempo libre, es una linda novela. Muchas gracias. Así que gracias por haber estado y aclarar todo esto que es tan importante en esta época del año. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora vamos a un corte comercial y la despedida de Jaque Mate después. Recuperando
para los rosarinos. El valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Balcón, un clásico de la parrilla en Rosario. Italia y Wilray, 425-5611. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Bueno, Lidia, como siempre, la despedida en este programa 711. Bueno, espero que les haya gustado los temas, creo que fueron de mucho interés, así que me imagino que les gustó, que han servido, así que los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado, nos vemos.